Hola, bienvenidos a mi calor, a mi... Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Bueno, hoy es 11 de octubre y es el Día Internacional de las Niñas. Ese día lo decretó la Asamblea de Naciones Unidas en el 2011 y fue como porque en el mundo hay como mucha desigualdad para las niñas por precisamente su género. Entonces, generalmente en los países que no están completamente desarrollados, entonces decidieron pues decretarlo para como que se reconozcan esos derechos que las niñas tienen, pues o sea yo. Y a veces la sociedad trata de protegernos, ¿no? A nosotros como niños y pues como niñas. Y eso está bien, porque es algo agradable. Por ejemplo, con los ratings lo hacen. Cuando clasifican una película, un programa de televisión o algo por edades, para que, digamos, un niño de 6 años entonces encuentre en la televisión en un horario, por ejemplo, 12 del día, la película de Jin Soo, y se trauma y quede mal. Puede pasar. Pues por suerte no, porque están los ratings. Pero creo que si nos ponemos a analizar bien, a veces la música también tiene como... debería tener rating, porque la música a veces trae unos mensajes horribles. Y precisamente eso es de lo que yo les quiero hablar el día de hoy. Pero no es como tal de la música, sino de un artista que me avergüenza muchísimo decirlo, pero es colombiano. Y suena por todas partes porque es muy famoso, está por acá, para explotar los medios, las revistas, tal... Y no sé. No me parece, no estoy de acuerdo. No sé si ya se hayan dado cuenta de quién voy a hablar o una pista, pero les voy a hablar acerca de el artista, cantante, Maluma. Maluma, sí. Yo sé que hay gente que me va a ver o que me está viendo que le gusta pues Maluma y eso es completamente respetable. Yo no puedo juzgar a nadie por eso ni nada. Y pues si a alguien de las personas que les gusta Maluma sienten que se van a ofender con este video, pues si quieren pueden ir a ver otro de los videos o hacer otra actividad. Y también a las personas que si estén de acuerdo con mi opinión, pues que lo podamos compartir y podamos hacerlo algo viral, porque creo que vale la pena, ¿no? Bueno, mientras que yo les estoy hablando, les voy a poner aquí las letras de las canciones, algunas letras, para que ustedes se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es ninguna mentira ni nada de eso. Yo les voy a exponer 3 ideas mías de opinión con respecto a pues esta música. Y pues quiero comenzar obviamente por la primera porque no voy a comenzar por la tercera. Y es que sus letras denigran como a la mujer, ¿no? Y obviamente yo no soy ninguna feminista, ni ninguna feminazi, ni nada de eso. Pero pues nos pinta como unos animales de instinto. Aunque la gente dice que como unos objetos, yo creo que más bien como animales de instinto. Pero no solo a las mujeres, sino también a los hombres, si nos ponemos a pensarlo bien, ¿no? Porque pues tanto hombres como mujeres tenemos unos intereses muy diferentes y que van muchísimo más allá de esto tan básico. Bueno, aquí en este preciso momento las letras que están pasando son del primer álbum de Maluma, se llama Magia. Y en absolutamente todas, pero es que sin excepción alguna, trata de lo mismo. O sea, tanta creatividad tienes. Mi segunda razón, el ritmo. Nosotros como seres humanos, yo creo que esto viene de muchas generaciones atrás, de indígenas y este tipo de cosas. Somos muy prestos al ritmo, lo cual es completamente genial y bueno. Pero precisamente por eso a veces nos distraemos y no nos damos cuenta de qué clase de letras estamos escuchando, sino que nos dejamos llevar por la danza y porque chévere, por eso. Yo creo que es muy diferente cuando las escuchamos así que cuando las estamos leyendo como ustedes deben estar haciendo aquí ahorita, ¿no? Es como, uy, yo estaba, digamos, si les gusta, yo estaba escuchando esto todo el tiempo o yo no solo me he dado cuenta de esto ni nada, o sea, wow. Y de verdad cuando nosotros estamos siguiendo a un artista, bueno, si lo podemos llamar artista, sí, pues estamos siguiendo sus letras, lo que hace como tal, sus videoclips de música, todas estas cosas, sí, enseguida estamos como pegados ahí. Uno tiene que elegir bien qué es lo que está siguiendo y ponerle atención.
nosotros estamos, cuando seguimos a alguien así, estamos siguiendo completamente su cultura, sus opiniones, lo que hace. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque eso puede influir en quiénes somos. Y pues mi tercer punto es acerca de la denigración social que causa esta música, ¿sí? Pongamos un ejemplo, digamos, un joven está escuchando Maluma en su casa, luego otra jovencita lo está haciendo unas casas más adelante, y así muchas personas, y digamos media ciudad es fan de Maluma. Uy, por favor, no. Digamos, siendo así media ciudad es fan de Maluma, ¿ustedes cómo creen que sería el comportamiento de esas personas? Esas personas piensan que simplemente van a una fiesta a mover el trasero y a bailar, pues y ya, no están poniendo la atención a la música, eso, pero en realidad eso no es así, porque subestiman al cerebro, la capacidad que tiene, a cerebrinas, pero eso queda realmente rondando en la cabeza de uno, y por eso es que se pegan las canciones o cosas así. Y aquí es cuando llegamos al tema de la denigración social, porque este Maluma está haciendo todo este tipo de contenido simplemente por plata, pero yo creo que si se pone a analizar bien se va a dar cuenta que él no quiere algo así para pues sus hijos, sus hijas, y algún día llega a tener, porque yo no creo que él quiera que a su hija la traicionen, como dicen en sus canciones, o que si tiene un hijo esté con 4 mujeres, como también dicen, y si se dan cuenta suena horrible cuando yo lo digo, pero un ejemplo que estoy dando de lo que él mismo escribe, entonces para que se den cuenta que esto no es mentira. Quería exponerles estos 3 puntos porque realmente somos mucho más que esto, ¿no? Y ustedes lo saben bien. Y no es por nada, pero digamos en mi canal ustedes vienen aquí a verme y yo personalmente considero y yo realmente no considero que leer sea algo malo, para nada, es algo muy genial. Y también me gusta pintar, me gusta el arte y hay muchísimas más cosas que me gustan y que ustedes también, y que puede ser mucho mejor que escuchar este tipo de música, incluso escuchar música pero un tipo muy diferente, ya que wow, eso sí que es genial, y por eso quería decir esto. Y pues, es chévere, ya saben que es chévere o genial que hagamos una comunidad de otras personas que piensan diferente y comparten esta opinión mía, y más cuando lo hacemos aquí en Randomval. Y pues esto es todo, espero que les haya gustado y por favor aléjense de estas cosas tan horribles. Sayonara.